Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que nos da de poder compartir su hermosa palabra. Agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad y la bendición que nos da de poder seguirnos a través de las diferentes plataformas. Hoy iniciando un nuevo proyecto que salió del corazón de Dios y lo trasladó hacia la vida de este servidor suyo. Y este nuevo proyecto se llama Meditando en su palabra. Cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, atendamos la voz del Padre Celestial y que en medio de un mundo que nos es adverso, nos es contrario, podamos apartar ese hermoso tiempo para oír su palabra, para poder alimentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en quien hemos decidido creer y que hasta aquí no nos ha defraudado, no nos ha dejado. Y he de ahí que hoy quiero compartirles a través de este proyecto, a través de esta palabra, que nos demos un tiempo para meditar en ella, oír la voz de Dios y no oír la voz del mundo. Hay beneficios, hay bendiciones cuando tú y yo decidimos apartar tiempo para Dios. La palabra meditar significa hablar en voz baja. ¿A quién debemos hablar en voz baja? A nuestro corazón. Cuando tú y yo apartamos tiempo para leer la palabra de Dios, dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando apartas un tiempo para escuchar la voz de Dios y la hablas en voz baja, tu fe se es alimentada, tu esperanza se mantiene viva y finalmente te fortaleces y renuevas tu fe, tu confianza para seguir adelante. El libro de los Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice que feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Cuán bendecidos y cuán bienaventurados somos cuando nosotros no atendemos al consejo de los malos, sino atendemos al consejo de Dios. Esa es la mejor bendición, cuando nosotros decidimos creer su palabra, confiar en Él y ponerla por obra. El libro de los Salmos describe y nos dice que va a ser doblemente bendecido el que atiende al consejo de Dios. Dice ahí que debería de ser nuestra delicia, versículo 2, antes bien su deleite está en la ley de Jehová día y noche. He ahí la importancia de este proyecto. Hemos bendecido la vida de muchos con el proyecto Un Nuevo Día, que es en la mañana. Pero hoy, meditando en su palabra, tiene ese fin: meditar en la palabra en la noche, en todo tiempo. Dice que nuestro deleite es cuando la meditamos de día y de noche, y que finalmente lee su ley en voz baja. Dice que ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Qué bendición tan grande por solo meditar su palabra, atender a su consejo. Dice la Escritura que entonces llegaremos a ser como un árbol plantado a corrientes de agua, que cuál es que vamos a dar fruto, vamos a producir fruto. Pero lo que también me llama la atención es que dice cuyo follaje no se marchita. Generalmente cuando acabamos ya un día o estamos ya por acabar y llegamos a casa, nos encontramos cansados, agotados, y lo que menos queremos es meditar en su palabra. Pero la Escritura dice que cuando nosotros lo meditamos o la meditamos de día y de noche, ahí renovamos nuestras fuerzas.
atendiendo ese consejo, atendiendo la palabra de Dios, el follaje, lo que representa a ese árbol, la hermosura, la fuerza, el vigor, dice que no se va a marchitar. ¿Por qué? Por meditar en su palabra, por atender a su consejo, porque las corrientes del río de Dios, las corrientes del Espíritu, es las que renueva nuestras fuerzas. Lo que llama la atención también es que dice que todo entonces lo que emprendamos tendrá éxito. ¿Quién en esta vida no quisiera tener éxito? ¿Quién en esta vida no quisiera tener grandes logros? Y estos van a ser posibles en la vida espiritual, pero también en la vida material, si andamos no conforme a los consejos de la gente mala, sino conforme a la palabra de Dios. Este mismo consejo se lo dio en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. La escritura le dice la palabra del Señor: este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él en voz baja, a fin de que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. Tremendas palabras que Dios le dijo a Josué. Meditar, leer en voz baja, poner por obra la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener éxito. Pero ¿cuál es el mayor éxito? Es actuar sabiamente. Te pregunto, ¿cuántas veces te has equivocado o nos hemos equivocado por tomar una decisión que no es correcta? Por no actuar conforme a la palabra de Dios. Porque pareciera que es fácil el consejo que dan los malos, pero que al final produce muerte o produce tristeza o destrucción. Algo que Dios le dio, o una instrucción que Dios le dio a Josué, era meditar. Era que su corazón se llenara de la palabra de Dios y que debía ponerla por obra, que todo lo que emprendiera fuera conforme a la palabra de Dios para que esto tuviera éxito, y de actuar sabiamente, no conforme a los impulsos, no conforme a los deseos, sino conforme a la palabra de Dios. Permíteme leerte el Salmo 119 en el versículo 97, que dice la escritura. Salmo 119, versículo 97. ¿Cómo amo tu ley? Sí, todo el día ella es mi interés intenso. Lo dice el salmista, que debe de haber un interés, una pasión desbordante por meditar, por leer, por realmente escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entender las cosas que vienen, para poder tener éxito, para poder tomar las decisiones sabia y correctamente. La importancia de meditar es no actuar precipitadamente o no actuar en la ignorancia, es actuar conforme al consejo de Dios. ¿Qué mejor que ir a aquel que diseñó nuestra vida? ¿Qué mejor que ir al autor de la vida? Dios, que nos creó y también dejó ese manual, la Biblia, para poder seguir adelante en la perfección. Por último, quiero terminar con esta hermosa palabra, la de un padre espiritual a un hijo espiritual. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, dice la escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en lectura. Ocúpate en lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas,
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza. Qué importante es que de hoy en adelante apartes un tiempo para hablarle a tu corazón, meditar en su palabra y de ocuparte en las cosas que se te son provechosas, como la lectura, la instrucción, y que finalmente avives el don, avives lo que Dios colocó en ti. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos fracasos y derrotas? Porque descuidamos lo que Dios ha depositado en nosotros, ese don especial. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo avivamos? Leyendo su palabra. No puedes ir a un diseño del mundo cuando no fuiste diseñado para el mundo. Fuiste diseñado en lo espiritual. He de ahí la importancia de que tú medites en lo espiritual. Finalmente se plasma en lo terrenal, pero eres concebido en lo espiritual. Hoy te dejo esa reflexión. Medita, aparta un tiempo para hablarle a tu corazón en voz baja las instrucciones, las enseñanzas, la palabra, el amor de tu Padre a tu corazón. Muchas de las veces nos encontramos tristes, nos encontramos desalentados porque no le hablamos a nuestro corazón. Y no le hablamos para lo que fue diseñado, en donde está Jesucristo, nuestro Señor. Así que hablemos a nuestro corazón su palabra, actuemos sabiamente como lo dice su Escritura, y entonces verás en tu vida fruto, y todo lo que emprendas conforme a la Escritura, conforme a la palabra, tendrá éxito. Que tengas una excelente noche, Dios te bendiga y espero que en verdad apartes ese tiempo para hablarle a tu corazón. Que el Señor te bendiga.